seguir allí en sintonía, etiqueta Argumentos Venezuela, para que usted también participe, interactúe con nosotros. Seguimos conversando con el analista político Joel Horta. Antes de la pausa hacíamos un repaso en referencia pues, a las acciones de la oposición y vamos a revisar de inmediato el diario El Impulso, porque allí vamos a leer una información en referencia a un grupo de opositores que se reunieron en el Parlamento Europeo. Y fíjense cómo titula: Gerardo Blay ante el Parlamento Europeo: necesitamos garantías internacionales para unas elecciones que no sean intervenidas por poderes públicos. Y esto lo dijo también haciendo referencia al tema de los diálogos de México, la posibilidad del regreso al diálogo entre la plataforma unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro. Sostuvo que su participación no solo se trata de garantías constitucionales para elecciones, sino de que se puedan crear estrategias para mejorar la situación del país. Así lo reseñaba el diario El Impulso, un evento en el que también estuvieron presentes Nigmer Evans, María Corina Machado, Enrique Capriles, diferentes posturas de la oposición, pero según lo que reseñan los medios fue una reunión donde quedó la oposición sin una estrategia clara y sin consensos. El diálogo de sordos. Y además no estaba toda la oposición, sino ciertos líderes de partidos. Sí, además que yo recuerdo, cuando hablamos del diálogo en México y el diálogo fuera, hay un chiste muy viejo, que seguramente han escuchado ya. Un venezolano que está en México y se tropieza con un mexicano y empiezan a conversar y le dice: aquí en México la pasamos muy, muy bien porque aquí todos somos meros machos. Y le dice el venezolano: oye, mira, en Venezuela la mitad somos bien machos y las otras son unas hembras bellísimas y la pasamos estupendo. Yo creo mucho más en el diálogo nacional, en el diálogo en Venezuela. Saquemos la cuenta. ¿Cuánto se gasta en ir a Europa, conversar en el Parlamento Europeo? Bueno, y de hecho Nigmer Evans decía en ese parlamento que la muestra de cómo está la situación de la oposición en Venezuela es que para reunirse fueron citados por el Parlamento Europeo, si no es imposible que en Caracas se reúnan. Entonces, bueno, eso es un irrespeto para con los venezolanos, pero por Dios, ¿por qué tenemos que ir a Europa o por qué tenemos que ir a México o por qué ir a Panamá? ¿Por qué no nos reunimos en la Plaza Bolívar con las cámaras y en vivo debatimos sobre las cosas que tenemos que dialogar? ¿Qué es lo que tenemos que dialogar? ¿Y qué hace falta para que eso ocurra? Concordia, racionalidad, equilibrio, inteligencia, desprendimiento, que agarren el ego toda una cantidad de dirigentes y patiquines que se dicen adoradores del país, pero son adoradores de sí mismos, se metan en El gobierno allí, si ya sostuvieron un encuentro con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, quedó como a la expectativa el tema de una segunda reunión, Estados Unidos lo descartó, pero lo cierto es que las expectativas siguen allí, sobre todo por el escenario mundial. Bueno, los norteamericanos difícilmente vayan a aceptar que han cometido un error y una equivocación en toda la estrategia que han aplicado en Venezuela. Creo que no se van a quedar fuera del negocio petrolero, de la apertura del negocio petrolero, no son tontos, y de alguna u otra manera, por debajo de cuerda, van a llegar a los convenios necesarios para que puedan ser parte de ese gran negocio, que es el negocio gasífero, petrolero, y en otros ámbitos Pero eso tiene de la que economía pasar nacional. quizá para Estados Unidos por el tema del diálogo. Ellos han reiterado que reconocen a la figura de Juan Guaidó y veíamos hace Bueno, poco, producción debe tenerla, la carta de los congresistas si insisten en esa estadounidenses. necedad, Rosa, y discúlpame, están bastante despistados. Aquí sabemos quién está en Miraflores, sabemos quiénes están en la Asamblea Nacional, sabemos quiénes están en el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, esa fantasía se acabó hace mucho rato. Yo siento que ya están pisando tierra y se han dado cuenta que para poder avanzar en positivo tienen que ajustarse a la realidad. Lo que vimos ayer en palabras del secretario general de la OPEP indica mucho de lo que va a suceder también en el negocio petrolero. Él mismo indicaba que ya la producción petrolera está sobre 760,000 barriles y que efectivamente pudiéramos pasar a los casi 2 millones a final de año. Eso va a incidir positivamente en la economía venezolana. La oposición venezolana, insisto, sufriremos una grandísima derrota en el 2024. Eso ya viene. A la gente no le interesa
el debate interno de los partidos, ni las internas de Acción Democrática, y menos las caricaturescas elecciones internas de COPEI. La gente no tiene nada que ver con eso, no le importa, como no le importa tampoco el tema de fuerza vecinal, que son 3 alcaldes metropolitanos. En lugar 14, la preocupación de la gente está, obviamente, el tema económico en primer lugar, el tema del salario. Y en subsistir, el tema de ser remunerados debidamente, el tema que Venezuela pase a ser un país normal, donde tú para poner gasolina tengas que pagarla, para poder pasar un switch y tener luz tengas que pagarlo, para levantar un teléfono y atender una llamada tengas que pagarlo. Nosotros nos mal acostumbraron los gobiernos populistas de toda la vida, porque Verdugo no pide clemencia, no dejaron de ser populistas los gobiernos adecos y copellanos, como por supuesto el extremo de los gobiernos populistas que hemos tenido. Ahora, ya esa cabulla no soportó más estiramientos, se reventó. Y ahora pasaremos a ser un país normal donde tendremos que trabajar para ganarnos con nuestro esfuerzo el dinero requerido para pagar los servicios públicos, pero que además el Estado también... Y que hay una población que teme. Cuando se escucha tema de privatización, dicen, ¿a cuánto me va a llegar ahora el recibo de CanTV la luz? Que han venido en aumento, pero el salario ha sido pero es que el drama del salario... mínimamente aumentado. El drama del salario tiene que ver con la productividad. Si nosotros no tenemos un país productivo, no podremos tener un salario cierto, un salario real. Y hacia allá tenemos todos que buscar esforzarnos. A mí me da mucha risa cuando escucho a alguna gente, pero ¿cómo es posible que en las Mercedes se están construyendo 30 torres? Esos son los enchufados. Bueno, pero las están construyendo. ¿Y quiénes están trabajando ahí? Enchufados. No, y están trabajando venezolanos, que son los que después bajan con los dólares que le pagaron en esa semana a comprar productos importados que ni soñaban en algún momento comer Milky Way sus hijos o cualquier otro chocolate, me disculpan. Para no entrar con las marcas, sí. Con las marcas, o ellos tomarse una bebida importada desde España. Es decir, ¿por qué? Pero que no todo el mundo tiene acceso a ello. ¿Por qué la rabia al crecimiento? Rosa, pero lo está teniendo el técnico de aire acondicionado que va a tu casa y te cobra $80 por vértelo. Claro, el tema de la dolarización. Y el taller que te repara un carburador. Sí. Esa es una realidad. Eso lo tenemos además que celebrar. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir jugando al fracaso de Venezuela? No es de Nicolás Maduro como presidente o del PSUV como partido de gobierno, es de Venezuela. Debemos todos trabajar en función de eso. Y como lo dije en el primer bloque, a menos que no salga aquí un Sonny León como el Gran Derby, Nicolás Maduro está corriendo solo en la pista al día de hoy. Y nadie quiere entenderlo ni asumirlo. La mediocridad de la oposición hace que el gobierno goce. Como dicen por ahí, la gana cobra y se ríe. Señor Joel Horta, gracias por estar con nosotros y por su análisis, desde su visión. Seguramente algunos en nuestra audiencia pues ya estarán haciendo llegar sus comentarios a favor, en contra, pero lo cierto es que así están las cosas en Venezuela, la situación dentro de los partidos de oposición, y por otro lado va el Partido Socialista Unido de Venezuela ya con una ruta definida. Nosotros nos vamos a una pausa. Al regreso seguimos con nuestra segunda invitada de esta tarde, Mercedes Malavella, es dirigente nacional de Unión y Progreso. Vamos a seguir hablando de estos temas de actualidad política y económica en nuestro país. Etiqueta Argumentos Venezuela. Ya volvemos.